Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas que hacen que iniciar un negocio sea simple. Y estoy en una situación súper vergonzosa porque recién empezamos una entrevista con el invitado que voy a presentar ahora y no había puesto a grabar lo que estábamos hablando. Entonces, la persona que tengo acá a mi lado, que es cibernéticamente, que es David, estaba compartiendo una información súper importante. Perdón, David. Pero te voy a presentar nuevamente, ahora sí, para las personas que no escucharon esta parte no grabada. Estoy hablando con David Carula, que es uno de los fundadores de Emorganizer, es experto en neuroproductividad y es uno de los organizadores del segundo Congreso Virtual Internacional de Productividad Personal, que va a ser el 28 de noviembre, en el cual va a haber un montón de expertos, entre los cuales vamos a estar nosotros. David, bienvenido. Pues encantado, como te decía Santiago, por estar aquí. Y bueno, ha sido un minutito, no ha sido nada esto de que no llevamos toda la entrevista, ni mucho menos, por lo tanto, no hace falta ni que te disculpes. Nada, como te decía, un auténtico placer y un honor estar en vuestro podcast. Y encantados de que estéis también colaborando con el Congreso y nada, pues a disfrutarlo. Esperemos que mucha gente que os sigue pues se anime y se apunte a este congreso también. Sí, va a ser definitivamente muy interesante y vamos a estar hablando de todos los grandes aprendizajes que hubo, pero antes de entrar en ese tema particular, te quería preguntar, David, porque vos sos obviamente un experto en neuroproductividad, como dije recién, y te voy a hacer una pregunta doble ahora, que es, primero, ¿qué es la neuroproductividad? Y segundo, ustedes trabajando con empresas, ¿cuál es el producto que les piden o el servicio que les piden las empresas respecto a neuroproductividad? Vale, pues la neuroproductividad viene a ser una mezcla entre dos cosas. La primera es la neurociencia aplicada, es decir, los últimos estudios científicos o neurocientíficos, en este caso, sobre cómo funciona el cerebro y cuál es lo que tenemos, los hábitos que tenemos que tener en nuestra vida para que nuestro cerebro funcione de forma óptima, para tener un cerebro en forma y, por lo tanto, rendir al máximo, tener un rendimiento grande o óptimo. Y por otro lado, tenemos las técnicas de gestión del tiempo, administración del tiempo o productividad personal, ¿no? Que sería cómo organizarse, cómo planificar tus tareas para pasar de los objetivos a esas tareas finales bueno, ese es el gran dilema, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para unos grandes objetivos llevarlos al día a día y que eso al final se acaba cumpliendo? Por lo tanto, la neuroproductividad sería unir estos estudios sobre cómo funciona el cerebro de forma óptima, sería neurociencia aplicada, y por otro lado, las técnicas más avanzadas de productividad personal o gestión del tiempo. Y en cuanto a la segunda cuestión que me hacía Santiago, lo que más nos demandan en las empresas es el workshop que tenemos de 3 días, que además son 3 días, no son 3 días seguidos, sino hay una semana y media más o menos entre sesión y sesión para que la gente pueda trabajar los ejercicios que hacemos en cada sesión. Cada sesión dura entre 4 y 5 horas, una mañana o una tarde. Y lo que trabajamos en estas sesiones especialmente es cómo diseñar un sistema de organización y planificación en base a cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Sobre todo aquí nos hemos dado cuenta, y es lo que explicamos, el centro del sistema está en que tiene que ser un sistema personalizado, un sistema muy flexible, debe de adaptarse a cualquier persona. Eso significa que el sistema tiene que ser tanto para personas analógicas como para personas digitales. Uh-huh. Y por lo tanto, nosotros simplemente damos las pautas y luego ya vemos, cada persona nos cuenta un poco su realidad y adaptamos esa temática, ¿no? Y luego la otra cosa importante es que el criterio ya no es lo importante y lo urgente, sino porque eso cambia muy rápidamente, como bien sabes, en este mundo loco y acelerado en el que estamos viviendo. Entonces, el criterio es la energía que tenemos y la capacidad de atención, que al final es lo que determina la calidad y la productividad, ¿no? Entonces, este training donde explicamos todo esto, pues es lo que más nos está funcionando ahora mismo. Bien, y muchas veces los clientes, como bien sabrás de tu experiencia vendiendo servicios, tienen o sienten los síntomas de problemas, ¿no? Como que, por ejemplo,
van a decir, mi problema es que mis empleados no tienen tiempo, ¿no? Y en la era digital en la que vivimos y de la información, los empleados y su cabeza y su cerebro son los principales activos de una empresa. ¿Cuál es, más allá de lo que tus clientes te pidan y lo que digan, cuál es para vos en las empresas grandes el principal o la principal pérdida o problema que hay en relación a la productividad? Bueno, pues en realidad el mayor problema es que no están claros los criterios a la hora de realizar las tareas. Uh-huh. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es real y para mí fue muy impactante, y es que para decir que una tarea era urgente había 3 clasificaciones. Es decir, había la clasificación, por ejemplo, fuego, le llamaban fuego, es decir, es algo que está quemando, es algo súper urgente. Había otra clasificación que era alta prioridad y había otra clasificación que era ASAP, ¿no? Que sería As soon as tan possible. rápido, Claro. sí, tan pronto como puedas, as soon as possible. Y claro, esas 3 ideas en realidad es lo mismo, fuego, alta prioridad y ASAP. Claro, ¿cuál es la diferencia? Esa es la pregunta. Claro, no hay diferencia, ¿no? Entonces, realmente debemos de cambiar los criterios y creo que lo importante es sobre todo centrarse en la energía, ¿no? Es decir, ¿tú ahora qué energía tienes? ¿Tengo alta energía o en qué momento del día tengo alta energía? Uh-huh. Entonces, hay que distribuir el trabajo en base a eso. Si tú eres una persona, claro, aquí depende del cronotipo, ¿no? El cronotipo es a lo largo del día cuándo tienes más energía. Hay personas que tienen cronotipo matutino, tienen más energía a primera hora de la mañana. Hay personas que tienen el cronotipo vespertino, que tienen más energía por la tarde, incluso algunos que ya son ya más nocturnos. Y luego hay un cronotipo intermedio entre los dos. Entonces, la idea es que tú te pongas las tareas que tengas que hacer en base a eso, porque si tienes que hacer una tarea costosa, de esas difíciles, complejas, y te la pones en un momento en el cual tienes baja energía, vas a consumir muchísimo tiempo en esto y además no va a salir de buena calidad. Entonces es más importante la energía que no tanto la importancia, ¿no? Con el caso de la urgencia, pues bueno, también es muy relativo, ¿no? Porque hay 2 tipos de urgencias. La urgencia que yo tengo individual y la urgencia que tiene mi jefe o mi compañero, ¿no? Y esto a veces tampoco está claro del todo. Claro, perfecto. Sí, y el tema de las energías es importante cuando... Y muchas personas lo manejan intuitivamente, es decir, a fuerza de pasar tiempo teniendo un estado de autoconciencia, vos te empezás a dar cuenta como, mira, estas horas generalmente funciono, estas horas de la tarde todo parece pánico. En mi caso, puntual, y que es el mismo caso que le pasa a Mati, es el caso que le pasa a Luz dentro del equipo, todos somos personas muy productivas temprano a la mañana. Entonces, por ejemplo, nunca... Y este es como para que las personas que nos están escuchando ya se lleven tips y empiecen a pensar sobre cuándo funciona mejor. Nunca me voy a poner, por ejemplo, a escribir o a hacer una tarea creativa a las 6 de la tarde. Porque voy a estar 5 horas mirando el papel y nada va a suceder. En cambio, si estoy a las 8 de la mañana, todo parece fácil de resolver. A las 7 de la mañana, todo es simple, todo sale rápido. Incluso estudiar o aprender. Así que es muy clave. Bueno, y hablando de aprender, vos, David, tuviste una oportunidad hermosa para aprender. Tuviste un montón de conversaciones súper interesantes grabando las más de 30 horas que hay en el Congreso de Productividad. Y te quisiera hacer un par de preguntas sobre cuáles fueron esos grandes aprendizajes que vos sacaste durante esos días en el Congreso. Y la primera pregunta va de la mano de si tú tuvieras que llevar algo de la experiencia, pero de tu experiencia, algún aprendizaje, ¿cuál sería esa cosa que te llevarías? Bueno, es muy difícil decir solo una, ¿no? Porque realmente cada ponente me ha contado, al final las entrevistas duran entre 30 a 40 minutos y hay mucho material, ¿no? Si me dejas decirte 3, A ver, en lugar de una, acepto 3. te lo agradeceré. Intentaré no extenderme mucho, eso sí. A ver, lo primero que yo me llevo es que sin el desarrollo personal, sin trabajar en nuestro autoconocimiento, la productividad personal no tiene sentido, ¿no? Este es el primer aprendizaje que me llevo de la gran mayoría de expertos, todos coinciden en esto, ¿no? Es decir, está muy bien las listas de tareas, está muy bien ser organizado, tener un plan, tener clara la agenda, pero al final, si tú no te conoces a ti mismo, te fijas objetivos
sin mucho sentido. Entonces, es importante primero saber realmente qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres hacer, tener claridad en tu visión, ¿no? Sobre todo, una visión más bien a corto plazo. No creo yo mucho en las visiones a largo plazo porque todo es muy flexible, todo cambia mucho. Pero creo que cuando tú te conoces a ti mismo, eres más capaz de fijarte objetivos que te aseguras que son tuyos. Es decir, que no son objetivos impuestos porque vienen de una moda, porque alguien lo ha dicho, porque mi vecino pues ahora está haciendo CrossFit y se ha puesto muy fuerte. Es decir, la idea es que seamos capaces de trabajar el autoconocimiento y entonces tomar decisiones pues, sobre los objetivos que queremos plantearnos más acordes, más coherentes, ¿no? Al final la palabra sería más coherentes con lo que realmente nos gusta a nosotros, ¿no? Y ese es el primer punto, es decir, es imprescindible trabajar nuestro desarrollo personal, ¿no? Y sobre todo también está aquí muy importante la parte emocional, ¿no? Saber gestionar nuestras emociones, saber gestionar la comunicación con el entorno, eso sería clave, ¿no? Este sería el primer punto. El segundo punto que me llamó mucho la atención es que somos adictos al celular, al smartphone o móvil, como se llama en España. Somos adictos. Entonces, hablé con un experto que él tiene incluso un hospital de día para tratar a personas adictas a las nuevas tecnologías. Entonces, él me dijo una frase que se llama Mark Nassib y me decía, ¿sabes cuál es el problema de la adicción al móvil? Que nadie es consciente de que es adicto. ¿Sabes por qué? Porque cuando sales a la calle ves que todo el mundo se está chutando, ¿sí? Que todo el mundo se está pinchando en el sentido de que todo el mundo se está drogando porque todo el mundo está conectado, ¿no? Y yo, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, yo recomiendo que os bajéis alguna aplicación, hay muchas de uso del móvil, para que seas consciente de cuántas horas estás usando tu móvil, cuántas horas concretamente estás usando cada aplicación, y cuando te das cuenta que en un día normal has estado 2 horas y media metido en Instagram o metido en WhatsApp o cualquier otra aplicación, te das cuenta que realmente estás enganchado, ¿no? Y este enganche hace que vivimos de una forma siempre esperando lo que se llama la gratificación inmediata, ¿no? Queremos saberlo todo ya, no podemos esperar a saber qué dice el último mensaje que hemos recibido, las notificaciones, qué nos está diciendo cada mensaje, cada email, cada red social, las noticias incluso. Entonces, si no sabemos desengancharnos de eso y empezar a vivir menos tiempo con el móvil o con el celular o el smartphone, realmente tenemos un problema, ¿no? Entonces, la segunda conclusión fue esta: debemos de gestionar muy bien las nuevas tecnologías para que no sean un problema. Y esto pues me llamó mucha atención, ¿no? Porque realmente yo mismo hice la prueba y me di cuenta que pasaba más tiempo del que yo me pensaba enganchado al smartphone, ¿no? Ese sería el segundo. Y el último para mí es algo muy, bueno, que tiene mucho que ver con la conciliación entre la vida laboral y personal, ¿no? En realidad no se puede hacer todo, y eso me lo han dicho todos, y la clave está en aprender a soltar, ¿sí? Aprender a renunciar. Es decir, ser más productivo no es hacer más cosas, sino hacer menos cosas y enfocarte en lo que de verdad te importa, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el movimiento minimalista en el sentido de que debemos de aprender a soltar relaciones, objetivos, tareas, obligaciones, objetos, incluso objetos de casa. Creo que hay un exceso muy grande y este exceso en realidad es lo que nos distrae, nos quita la energía y la atención, y por eso no somos tan productivos. Por lo tanto, hay que aprender a desprenderse de las cosas para que vengan de nuevas, ¿no? Y ese es un consejo que también varios ponentes lo han puesto de manifiesto y coincido totalmente con ello. Perfecto. Bueno, ¿cuántos aprendizajes interesantes? El del celular es interesante porque todos tenemos la intuición de que pasas mucho tiempo en el celular, pero no todo el tiempo escuchás a alguien que esté hablando de adicciones y de tratamientos para trabajar con el celular. Y quiero ahondar ahí un segundo, porque
la gente en su casa debe estar preguntándose, ¿soy adicto al celular? ¿Cuáles son los síntomas de la adicción al celular? ¿Cuándo sé que soy? Pues esta pregunta se la hice a Mark así precisamente, esta misma pregunta, porque es la que yo me hacía cuando hablaba con él, ¿no? Y puedo hacer un poquito de spoiler. Ujú. Obviamente os recomiendo que veáis la entrevista completa, pero lo increíble fue que realmente el último que se da cuenta eres tú. Es decir, tú eres el último que eres consciente de que eres adicto. Y normalmente la señal de alarma es cuando las personas de tu alrededor te lo repiten constantemente. Cuando empiezas a oír, Santiago, estás demasiado tiempo en el móvil, Santiago, no estás prestando atención, Santiago, estás enganchado. Cuando empiezas a oírlo es cuando realmente tienes un problema, ¿no? Sin embargo, también sucede que como todos estamos a un nivel de enganche bastante alto, eh, cada vez cuesta más que te lo digan, ¿no? Porque entonces se lo podrías decir a todo el mundo, ¿no? Y entonces eso ya Es hace que ya agotador. no sea tan visible. Por eso yo recomiendo la app, ¿no? Porque la app no te juzga. La app te dice tantos minutos, tantos segundos te has pasado, y entonces tú te das cuenta, ¿no? Y te das cuenta que no es normal pasarte 3 horas en Instagram al día, a no ser que vivas de Instagram, pero no hay mucha gente, yo creo, que viva Que tenga de esta aplicación. esa ocupación. Bueno, de hecho es súper interesante y me gustó cuando hablabas de... Bueno, los 3 puntos me parecen claves. No pensé que en importancia saldría del celular. La verdad que tenés razón ahí que me sorprendió a mí también. La otra vuelta justo estaba, creo que lo conté en un podcast o no sé, en algún lado de tantos lugares que hablamos por internet. Hablaba de que estábamos de viaje, estaba con mi novia y fuimos a comer. Y nosotros tenemos hábitos muy sanos del celular. De hecho, nunca tenemos el celular en la mesa. No va a suceder de que estemos comiendo y tenemos el celular. Pero justo habíamos estado caminando toda la tarde por ese lugar que estamos de viaje y nos sentamos un segundo en el café y ella agarró el celular y se puso a ver, creo que era Instagram, durante un segundo. Y yo me quedé solo porque ella estaba con ella y ella estaba con el celular. Y entonces estaba en una mesa porque estábamos esperando que llegue el chico que nos iba a atender. Y por un segundo me sentí inquieto y empecé a sentir una tensión, como una insatisfacción generalizada en mi cuerpo. Y miré mi celular. Dije, ¿podría agarrar el celular y sentir satisfacción automática ahora mismo? Y eso es lo que te da el celular. El celular te Sí. evita o te da diversión automáticamente. Por ejemplo, estoy en el colectivo, estoy aburrido, estoy obligado a no pensar en otras cosas. Entonces, el celular lo que me da la opción es de no tener ni un solo minuto, porque lo llevo conmigo todo el día, no tener ni un solo minuto en el cual estoy aburrido. Y ese es el rol de la satisfacción inmediata que nos puede llevar, y me gustaría que elabores en cómo vos ves eso, a después no tener, por ejemplo, no poder vivir sanamente los procesos de crecimiento natural, que tienen que ver con, por ejemplo, desarrollarnos físicamente, desarrollar tranquilidad espiritual y cosas así. Claro, porque fíjate que lo que tú comentabas, ¿no? La gratificación o la satisfacción inmediata, al final es una cuestión de autocontrol. Si tú eres una persona que te has desarrollado a ti mismo a nivel personal, ¿no? Que te interesa el crecimiento o el desarrollo personal, pues una de las habilidades que puedes tener es tener mayor autocontrol. Entonces, el autocontrol es el que hace que cuando tú ves que puedes tener el premio ahora, tú decidas posponerlo, hacer un esfuerzo en alguna tarea o alguna cosa y tener el premio más tarde, ¿no? Ese tener la capacidad de autocontrol para posponer el premio es la que en realidad te hará más productivo, porque en lugar de tener el email, por ejemplo, abierto todo el día y recibir los mails al momento, te permitirá cerrar el mail durante, por ejemplo, 30 minutos y concentrarte en una tarea. Y cuando acabe ese email, cuando acabe ese tiempo de 30 minutos o una hora o el que sea, que ya te has centrado en esa tarea importante, dura, que necesitaba alta concentración y ninguna distracción, cuando hayas terminado con ella, ya podrás revisar tu email o las diferentes bandejas de entrada que tengas, sean en el correo o sean las redes sociales o el mismo WhatsApp, ¿no? Entonces, para mí la clave es esta, ¿no? Cuando yo consigo tener ese autocontrol, realmente soy mucho más productivo y eso para mí es imprescindible. Sí, y además que es otro tema que estaba saliendo recién, que era, bueno, el tercer punto, que se trata de no tratar de hacer todo. En las últimas semanas hemos estado conversando mucho, nosotros
estamos todo el tiempo trabajando con emprendedores y una cosa que notamos que es un grave error súper común, de hecho creo que hay como 3 podcasts entre los últimos 20 que son de ese tema, es sobreactuar. Y sobreactuar muchas veces tiene que ver con proponernos más cosas de las que deberíamos, no saber dejar ir, y muchas veces tiene que ver también con la ansiedad, con la falta de capacidad de, por ejemplo, o sea, porque hay cosas que pueden hacer que un negocio crezca o tener clientes más rápido. Es decir, vos no tenés que esperar 5 años para que tu negocio sea rentable, puedes hacerlo rápido. Pero la gente tiene esa sensación de inmediatez que hace de que si las cosas no salen muy rápidamente, algo está mal. Entonces dicen, no, algo está mal, debería estar haciendo otra cosa. Y van cambiando demasiado rápido de actividad y eso me parece que se relaciona con lo que estabas diciendo. Sí, sin duda. Además es algo que yo sé que vosotros tratáis mucho en Super Hábitos, ¿no? Es decir, vosotros dais las claves, ¿no? Para que el negocio sea rentable lo antes posible. Pero hay algo imprescindible, ¿no? Que es que requiere de un tiempo mínimo, ¿no? Es un poco como la cocina, ¿no? Si tú quieres hacer una tarta, pues necesita un tiempo de cocción, ¿no? Y si cambias los ingredientes antes de que pase el tiempo, pues no se hará bien. Entonces no va a funcionar, no va a cuajar la tarta, ¿no? Entonces es muy importante saber identificar esos tiempos y tener la paciencia necesaria para ir trabajando. Por lo tanto, totalmente de acuerdo, Santiago, con esto que comentas. Además, te diría que hay otra cosa, ¿no? Que es que es muy importante que hagas bien los procesos, pero sobre todo que seas consciente de que cuando estás emprendiendo, el objetivo, en realidad, no debería ser que el negocio funcione. Ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? El objetivo final no debería de ser que el negocio funcione y que sea rentable. Me explico. El objetivo final debería de ser que durante ese tiempo hayas tenido un aprendizaje tal que haga cambiar tus creencias de tal forma que seas una persona completamente nueva, más evolucionada. Y eso te permitirá que hagas lo que hagas, tanto si sigues con el emprendimiento como si, por ejemplo, vuelves a trabajar en una organización, en una empresa, tú seas mucho más capaz, mucho más hábil, mucho más sabio y que incluso esos aprendizajes que has tenido en el emprendimiento te pueden servir para enfrentar mejor los retos de la vida personal también. Entonces, para mí el objetivo tiene que ser este. Si el objetivo es simplemente un objetivo monetario, un objetivo económico, nos estamos perdiendo mucho. Obviamente es importante y es imprescindible porque todos tenemos que comer, ¿eh? Eso está claro. Pero creo que si nos enfocamos más en el aprendizaje que no tanto en los resultados, yo estoy convencido que las cosas irán mejor. No sé si estás de acuerdo, Santiago. Sí, yo tengo algunos puntos en los que disiento levemente, pero definitivamente estoy de acuerdo en que no se trata de dinero. Se trata... Porque, de hecho, creo que una de las personas que mejor lo dijo fue Tim Ferriss, el gran amigo, ¿Sí? en términos de las personas no quieren ser millonarias, las personas quieren tener el estilo de vida de un millonario. Y, y también tiene, o sea, por ejemplo, esto de la autoconciencia, que era el primer punto que vos mencionabas, y de saber qué es lo que querés, tiene que reflejarse definitivamente en cómo vos pensás tu emprendimiento y el camino al que vos seguís. Es decir, por ejemplo, una cosa que está de moda es ser emprendedor. Definitivamente está de moda. La gente dice, quiero ser emprendedor porque ser emprendedor es cool. Y yo quiero ser como los chicos cool y dar conferencias y ser famoso. Sin embargo, para los objetivos de muchas personas en realidad no es la mejor idea. Hay muchas personas por las cuales emprender no necesariamente, por ahí vos puedes tener un trabajo que está buenísimo y ser súper feliz en tu trabajo y no necesitas emprender. Entonces, vos sí necesitas, no, de vuelta enganchándolo con el primer punto que vos mencionabas, no pensar en tengo que emprender porque emprender es lo que hace, lo que está bien, sino pasar por ese proceso de vos preguntarte, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuáles son las habilidades, que es lo que decías, cuáles son las habilidades que necesito desarrollar para llegar a ser una persona más cercana a esa gran cosa que quiero conseguir, o la felicidad, o lo que vos quieras? Y cuando vos de repente empezás a emprender por el paso de preguntarte en realidad qué es lo que yo quiero, o cuál es el objetivo real en mi vida, puedes empezar a permitirte decir, por ejemplo, emprender no es para mí. O por ahí puedes dejar ir ciertas expectativas que son muy comunes, más en los emprendedores muy, muy jóvenes o personas que quieren emprender, que es, por ejemplo, quiero ser Mark Zuckerberg. Y
después te das cuenta, en realidad no querés ser Mark Zuckerberg. En realidad, cuando empezás a aprender de vos, en realidad lo que quiero hacer es tener tiempo para estar con mi familia, hacer lo que me gusta y estar tranquilo. Y el camino a llegar a conseguir eso es muchísimo más corto que el camino a ser Mark Zuckerberg. Y te va a ser mucho más productivo simplemente enfocarte en estas tareas que son mucho menos. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Al final, hay una razón de fondo, ¿no? Por la cual cuando tú quieres emprender, no es el emprendimiento en sí, como muy bien comentabas, sino hay algo más. Muchas veces es el estilo de vida, ¿no? Como bien decías, ¿no? Y decía también nuestro amigo Tim Nuestro amigo Ferriss. Tim. Al final, el estilo de vida es un poco el reflejo de tus creencias, ¿no? Y muchas veces muchas personas no tienen el estilo de vida que quieren porque en realidad tienen unas creencias que les bloquean ese estilo de vida. Y por eso el autoconocimiento, como te decía, el desarrollo personal es el que te ayuda a distinguir o a darte cuenta de qué creencias tienes y a partir de ella puedes empezar a cambiarlas, ¿no? Al final, como te decía, el emprendimiento lo que persigue pues, es un estilo de vida. A veces pues, poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, no depender de un espacio físico, no tener un supervisor, un jefe, poder hacer un horario flexible, ¿no? Hay una serie de cosas que son geniales y que la verdad es que es un estilo de vida muy diferente. Y obviamente también tiene sus partes más duras, ¿no? El hecho de que nunca sabes si tendrás clientes el mes que viene, todos los gastos que tienes que pagar, que pues quizás una persona que trabaja por cuenta ajena pues no se preocupa de ello. Bueno, yo creo que es un balance, ¿no? Entonces siempre recomiendo a las personas que no se crean nada, que no se crean a los emprendedores de éxito ni a las personas de éxito del mundo de las empresas, sino que verifiquen, que prueben ellas qué les funciona, que tengan un poco de paciencia, como bien decía Santiago, que tengan un poquito de paciencia, que no quieran ya tener ese estilo de vida el primer mes o tener resultados económicos, como decíamos, el primer mes, sino que se centren en el aprendizaje y sobre todo que algo del aprendizaje que yo justamente he asimilado y me he dado cuenta es que lo importante del aprendizaje no es el conocimiento que entra, sino la aplicación del mismo, ¿no? Si tú no aplicas ese aprendizaje, no sirve de nada. Y muchas veces aprendemos mucho, leemos mucho, pero no aplicamos. Entonces sirve de muy poquito. Mejor céntrate. O sea, si tú quieres leer, yo te diría un último consejo sobre esta pregunta. Si tú quieres realmente aprender, en lugar de dedicar 1 hora al día a leer, dedica media hora a leer y media hora a aplicar lo que has leído, ¿no? Para mí esa sería la clave. Claro, sí, definitivamente la pregunta no es cuántos cursos hiciste, sino cuántos cursos aplicaste y existe también incluso nosotros, bueno, obviamente vendemos cursos, existen para algunos clientes que vos los podés identificar como cierto nivel de masturbación mental en comprar un curso, ¿no? Como siento que una vez que compré el curso, quiere decir de que soy diferente, ¿no? Que tiene mucho que ver con el minimalismo también, pensar de que porque compro cierto objeto, ese objeto me da características personales, que no me las da, mentira, simplemente yo me siento diferente porque lo compré, pero en realidad el cambio no viene de tener el objeto en sí. Por ejemplo, yo no soy intelectual porque tengo una biblioteca, sino que, pero bueno, eso, pero para mí en realidad de hecho nosotros tenemos esta cuestión que decía cuando empezamos el podcast, que lamentablemente tuviste que escuchar 2 veces, que tiene que ver con emprender es simple, y la respuesta de emprender es simple es no que es fácil, sería una confusión decir de que emprender es fácil. Emprender no es fácil, hay momentos duros, hay momentos en los cuales tenemos que enfrentarnos a cosas incómodas, hay momentos en los cuales tenemos que nos vamos a decepcionar y vamos a querer abandonar. Pero es simple porque las acciones claves no son tan complejas, solo que requieren de mucha constancia. Es decir, vos podés agarrar un emprendedor promedio que no sea un super genio de Facebook Ads, pero que es consistente haciendo las cosas clave, como hablar con los clientes, salir a vender. Y si le pones a esa persona una serie de conocimientos, te digo, promedios sobre emprender, pero esa persona es constante, resiliente, el resultado va a llegar eventualmente. Por eso es simple. Y más simple aún si podemos, obviamente, contratar mentores como vos, que te digan, che, estás tratando de escribir tus mails a las 9 de la noche. Probablemente no es la mejor idea que podrías estar teniendo ahora. Y quiero saber, David,
Ujú. ¿Hay alguna cosa que, revisando vos, ¿no? Porque obviamente todos nosotros somos personas que pasan mucho tiempo pensando en su productividad personal. ¿Hay alguna cosa en tu productividad personal que hayas cambiado a partir de las entrevistas? A través de este congreso, pues una de las cosas que más me llamó la atención también, bueno, una es intento estar menos tiempo en el celular o en el móvil. Bien, ahí creo que todos vamos a hacer lo Ese- mismo. esa ha sido una, pero por decirte otra que para mí es imprescindible, es bloquear tiempo para mi ocio, ¿no? Y esto es un poquito extraño, ¿no? Llama la atención, ostras, pero ¿qué no tienes el ocio? Yo me he dado cuenta de que no tenemos mucho tiempo, al menos los emprendedores, no nos dedicamos demasiado tiempo al ocio, ¿no? Parece que el ocio va en el último lugar. Y yo cuando no disfruto del ocio, soy mucho menos productivo. Es decir, si no tengo unas horas en las cuales he disfrutado del ocio, estoy más cansado, tengo como menos ilusión, me falta el ocio, ¿no? Entonces, lo que me he exigido y estoy intentando cumplir es primero tengo que pensar qué es ocio para mí, porque hay gente que, bueno, muchas cosas, pero no lo tienen claro. Entonces, ¿qué? Al menos tres actividades que para mí son ocio puro y esas tres actividades, bloquear tiempo en mi agenda para hacerlas todas las semanas. O sea, como si fuera, o sea, algo tan importante como, no sé, como revisar las cuentas del negocio, o algo básico, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que o hago eso o, o voy a tener serios problemas para seguir adelante con un proyecto duro como es, bueno, cualquier emprendimiento es duro, como bien decías, ¿no? Entonces, el tema del ocio es clave. Y si puedo añadir otro más, que sería complementario al ocio, es el tema del descanso. Si tú no duermes bien, si tú no descansas bien, por mucho que te guste tu trabajo, al final acabas lastrado. De hecho, una de las cosas que siempre digo y que para mí es imprescindible es que, ojo al dato, cada 10 semanas de trabajo, al menos en el mundo del emprendimiento, por cada 10 semanas de emprendimiento, deberías de descansar una entera. Si yo no hago eso, cuando yo no hago eso, cuando llevo 12 semanas, 13 semanas seguidas, parando obviamente los fines de semana, noto que necesito aire, necesito oxígeno. Entonces me obligo como puedo a parar, porque si no lo hago, mi rendimiento baja en picado, ¿no? Entonces el ocio y el descanso para mí son dos cosas que después de este congreso voy a tener mucho más en cuenta, ¿no? Creo que vale mucho la pena y invito, por supuesto, a que todo el mundo reflexione sobre esta cuestión. Sí, bueno, ese es el mito de estar siempre ocupado. Es un Ujú. mito muy popular, no entre la gente de la productividad. De hecho, es muy raro que encuentres a alguien que se dedique a productividad y te diga, el objetivo es estar siempre ocupado. Pero Cierto. entre las personas, y así como la gente le gusta estar con el celular, a la gente le gusta estar ocupada. De hecho, la gente siempre está muy orgullosa de decir, ¿cómo te fue ayer? No tuve un minuto libre. Y la gente te lo dice quejándose, pero en el fondo de su corazón es como soy tan importante y tengo tantas cosas que me requieren que no tuve un minuto libre. Y sin embargo, tiene un impacto tan grande en tu productividad. Por ejemplo, decir, duermo 8 horas por día. Y la gente dice, ¿cómo vas a dormir 8 horas por día? ¿Qué estás de vacaciones? Y en realidad no, la respuesta es justamente lo que vos estás diciendo, no estoy de vacaciones, pero no tengo tiempo para no descansar. De hecho, cuando estabas hablando me acordaba de una frase de Stephen Covey que me encanta, que es cuando las personas, dice, lo que él plantea es, las personas dicen que no tienen tiempo para hacer ejercicio, y la realidad es que no tenés tiempo para no hacer ejercicio. Hablando del impacto que tiene entrenar en términos de despejarte, en términos de tener más energía, en términos de sentirte mejor con vos mismo, en términos de tener sustentabilidad. De hecho, bueno, hoy a la noche tenemos una transmisión con Mati, estábamos trabajando hoy más temprano, ¿Mm? y estamos hablando justamente de eso, estamos hablando de qué importante es tener ese tiempo libre para poder pensar, y además salen ideas súper creativas. Sí, porque si no dedicas tiempo a pensar, en realidad acabarás haciendo cosas como por defecto, ¿no? Como random, ¿no? Y el problema de cuando haces cosas por defecto
es de que llega un momento en el que te das cuenta y no te sientes motivado, ¿no? La motivación es intrínseca. Entonces, cuando estás haciendo cosas que te das cuenta que son deseos de otra persona o que son modas, no te implicas igual, ¿no? En cambio, cuando el deseo nace de dentro, es algo que realmente crees en ello, cambia muchísimo la cosa, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, es importante dormir 8 horas, es importante tener tiempo cada semana para planificar lo que vas a hacer, por ejemplo, para revisar lo que vas a hacer. Incluso es importante tener tiempo cada semana para soltar, ¿no? Yo le diría a las personas, ¿no? Una de las cosas que también he visto en este congreso es que además de eso que todos hemos escuchado, ¿no? Las personas que conocen la metodología, por ejemplo, de Getting Things Done, de GTD, pues siempre se habla de la revisión semanal, ¿no? Y en esa revisión semanal, pues debes de hacer una revisión de las listas, eliminar las tareas que ya no sirven, ponerte de nuevas, planificarte la semana. Muy bien, 1 hora para planificarte la semana, me parece bien, pero yo creo que hay algo más importante y es 1 hora para soltar objetos que ya no te sirven, tareas que no te sirven, objetivos que no te sirven, relaciones que ya no te aportan valor. Es decir, debemos dedicar tiempo también a soltar, ¿no? Y eso parece como que pierdes, ¿no? Que estás perdiendo cosas. Por eso no lo hacemos o nos suena extraño. Pero realmente si haces eso, le estás dando la oportunidad a que lleguen cosas nuevas y seguramente mejores, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. No solo dedicar tiempo al ocio, a dormir, a planificar, sino también a soltar. Claro, sí, y de hecho las personas más productivas suelen ser muy, muy, muy cuidadosas de sus recursos más escasos. Creo que son las personas más conscientes de la escasez de ciertos recursos importantes, por ejemplo, la atención, la energía, el tiempo, por ejemplo. Entonces, de hecho, o sea, cuando uno pasa mucho tiempo, nosotros hace muchos años que estamos con el minimalismo y lo tenemos como ahí, así, todo el tiempo estamos. De hecho, para mí, tirar cosas me da la misma satisfacción que para otra gente comprar, eso me di cuenta con el tiempo. Yo digo, necesito algo diferente acá. ¿Qué hago? ¿Qué voy a tirar? No sé, dame cualquier cosa que te la tiro. Pero cuando vos, o sea, vos te das cuenta de esa mentalidad cuando vos de repente estás en un lugar en el cual hay personas que no lo son. Y que, por ejemplo, vos estás en una conversación con unos amigos de la escuela o del colegio, o lo que sea, de la universidad, y de repente alguien te pregunta como, no sé, porque yo me acuerdo siempre una vuelta que estaba hablando sobre Tainan, que Tainan vive con 30 cosas. Y él vive con una mochila y es lo que tiene, y una isla, pero bueno, tiene una mochila, qué sé yo. Y estaba hablando y le estaba contando a un amigo que me había preguntado algo de eso. Y le dije, hay un pibe que vive con 30 cosas. Y una persona totalmente aleatoria que estaba por ahí me dijo, ¿por qué alguien viviría con tan pocas cosas? Y yo dije, vos no entendés. Escúchame una cosa. Vos no estás, o sea, no, obviamente no le dije nada, pero en el momento vos decís que vos no estás entendiendo el impacto que tiene, por ejemplo, tener una casa llena de objetos en tu atención. O en el tiempo que te toma ordenar esas cosas, o en el costo financiero que tiene para vos y lo que a vos te implica ganar el dinero con el cual vos vas a sustentar, pagar tantas cosas que en realidad no usas nunca. Entonces, las personas más organizadas, más productivas, diría yo, generalmente son súper cuidadosas con decir, por ejemplo, tengo una cantidad de tiempo limitada, no puedo dejar que proyectos basuras entren a mi vida. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir que no, consistentemente. ¿Quieres esto? No. ¿Cuál es la respuesta predeterminada de las cosas? No. Convenceme de que sí, pero no, que es lo contrario y de otras personas que, de vuelta, tomando el punto de la autoconciencia, no tienen una gran conciencia de lo que quieren conseguir, entonces terminan involucrándose en muchísimos proyectos por falta de capacidad de priorizar. Sí, totalmente, por falta de capacidad de priorizar o de habilidad de priorizar, pero luego también está como bien decías, la habilidad de saber decir que no a otra persona, ¿no? Y mucha gente, el problema que tiene es ese, que no sabe decir que no porque se sienten culpables, ¿no? Entonces ahí hay que buscar en la inteligencia emocional y hay que buscar cuál es la creencia que hay detrás de todo esto que hace que yo me sienta culpable cuando no digo que sí a todo. ¿Y cuál es la creencia? La creencia es la siguiente: debería de ayudar a todo el mundo siempre que pueda. Y eso no tiene por qué ser así, pero muchas veces tenemos instalada esta creencia de que yo debo de ayudar a todo el mundo siempre que yo pueda. Todo lo que esté en mi mano deberé hacer para ayudar a los demás. Y a veces no sabemos poner límites a eso. Evidentemente que debemos de ayudar a los demás, pero
debemos de escoger los proyectos tal vez que ayuden a un mayor número de personas. Y para hacer esto deberemos de renunciar a otros, ¿no? Es decir, debemos de aprender, como te decía antes, ¿no, Santiago? Hay que aprender a renunciar también. Y a veces, pues, tendrás que implicarte en un proyecto en el cual ayudes a pocas personas porque realmente lo necesitan, está bien, pero a veces tendrás que escoger entre ayudar a 2.000 personas o a 5.000. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues tal vez el de 5.000, ¿no? Que tenga más personas, ¿no? Al final es importante ayudar, pero es importante también saber que los recursos en ese sentido, nuestro tiempo, atención y energía son limitados y por lo tanto hay que priorizar bien, como tú decías, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Sería aprender a seleccionar bien y sobre todo trabajar también nuestro desarrollo personal, nuestras creencias, ¿no? ¿Realmente tengo que agradar a todo el mundo? ¿Tengo que ayudar a todo el mundo? ¿O no? ¿O simplemente tengo que hacer pues lo que considere, ¿no? Claro, Pues ahí está la cuestión. claro, y yo te iba a preguntar, vos que, bueno, una cosa que hablamos también antes de empezar y que no la mencioné en tu presentación es que también trabajás con inteligencia emocional. Así que Sí, ahora que sacaste el tema de las creencias, que es un tema súper importante, de hecho el otro día escuchaba, creo que era Ramit Sethi, que hablaba que a medida que tu negocio crece vos pasas más tiempo discutiendo sobre mentalidad que sobre técnicas y sí. puedo decir que 100% te sucede. ¿Cuál es la forma para una persona que dice, David, la verdad que no sé decir que no? Simplemente soy muy fácil. Necesito aprender a decir que no, sé que el problema está en las creencias. ¿Cuál es el paso a paso o cuál sería el tip que vos le darías a esa persona para empezar a cambiar esa actitud? O ese comportamiento en realidad. Realmente es un tema complejo en cuanto al proceso, ¿no? Pero debería de... Esa persona, yo le aconsejo que use las emociones para ver las creencias que tiene, ¿no? Y explicado de una forma lo más breve posible. Tú imagínate, Santiago, que tienes una emoción, ¿no? Y esa emoción, por ejemplo, pues puede ser la culpa. Ujú. Entonces, primero tenemos, el primer elemento sería la emoción, en este caso la culpa. El segundo elemento que deberías de identificar es la situación. ¿Cuál es la situación que hace que te sientas culpable? Pues en este caso la situación sería, una persona me ha pedido que vaya a un evento y yo le he dicho que no. Y esa situación debemos darnos cuenta que no es ni justa ni injusta, es neutra. Esa situación es objetiva, ¿de acuerdo? La situación es que me han pedido que yo vaya a un evento y yo he dicho que no. Luego habría la interpretación, sería el tercer factor. La interpretación es cómo yo interpreto el hecho de que yo no vaya a ese evento, que yo no acepte esa petición. Y esa interpretación, en este caso, yo podría interpretar que soy una mala persona porque le he dicho que no, soy una persona desagradable porque digo que no, pero eso son interpretaciones mías, es decir, no es real, en realidad es una opinión que yo he generado y que yo me he creído como si fuese real. Entonces, cuando tengo la interpretación, debo de ir un poquito más atrás y buscar lo que hay detrás, que es la creencia, que sería el cuarto factor. Y en este caso, la creencia que haría que yo, cuando digo que no a un evento, que es la situación, yo sienta culpa y por lo tanto, ¿por qué? Porque yo interpreto que soy una mala persona o soy una persona que no ayuda a los demás o soy un egoísta, ¿no? Que es una interpretación que hacemos muy común. La creencia que hay detrás es que yo debería de ayudar a todas las personas, al 100% de las personas, el 100% de las veces. Y esa creencia es una creencia muy cerrada, no da lugar a otras posibilidades, no da lugar a que en ocasiones ayudes y en ocasiones no. Y si no sales de esa creencia, primero debes de ser consciente, pero cuando eres consciente de esa creencia, si tú eres capaz de, oye, pues esto no tiene sentido, porque es evidente que no puedo ayudar al 100% de las personas el 100% de las veces. Bueno, pues voy a cambiar la creencia. En lugar del 100%, voy a poner ahora el 50%. 50% de las veces ayudaré a las personas, ¿no? Y de esa forma, cuando tú te das cuenta que eso es lo que tenías que aprender, tenías que abrir la creencia, en lugar del 100%, que era algo cerrado, abrir la creencia y dar la posibilidad al 50 y al 50, pues ahí ya verás que ante la misma situación ya no te sentirás culpable. Por lo tanto, estás avanzando. A través de las emociones has detectado esa creencia y por lo tanto ahora puedes aceptar tanto la creencia como la situación y empezar a cambiar la creencia, porque esa situación y esa emoción eran necesarias,
para que tú vieses que tenías una creencia cerrada y que tenías que abrirla, ¿no? Y a eso me refiero con el tema del aprendizaje en el emprendimiento, que lo importante son estos aprendizajes de apertura de creencias y no tanto el resultado económico, ¿no? Por eso insistía en ese aprendizaje cuando eres emprendedor, porque tienes que tomar muchas decisiones, ¿no? Eso es un poco la idea. Bien, David, sé que, y esta es la última pregunta, porque lo charlé con Mati, que ustedes para este congreso de productividad, que de vuelta es ahora el 28 de noviembre, va a haber un montón de oradores súper interesantes, va a estar Mati hablando, va a estar Aaron Benítez, que hablamos recién, y un montón de personas súper interesantes también. Ustedes dijeron, queremos hacer algo diferente, no queremos que sea lo mismo que cualquier congreso virtual. ¿Qué es lo que, a tu forma de ver, diferencia este congreso? Y si quieres hacer un llamado a la gente, te invito. Sí, pues lo que diferencia este congreso, aparte de la temática, que no hay ningún congreso de productividad personal en habla hispana, sí que en inglés hay algunos, pero en habla hispana no, este tema todavía está un poquito verde, todavía no está muy extendido, aparte de la singularidad del tema. Una de las cosas, yo creo que más interesantes que tenemos es que de alguna forma hemos traído a expertos que no necesariamente son expertos en productividad, ¿no? Entonces nos dan una visión de la productividad más global desde puntos de vista tan distintos como la nutrición, ¿no? Hablamos de nutrición o incluso hablamos de cómo combinar la espiritualidad con la productividad personal o el deporte o incluso la maternidad, la sexualidad, es decir, hemos tratado muchos puntos de vista distintos y creo que eso es un punto fuerte. Y el otro punto fuerte es que no solo hablamos de emprendimiento, que también, sobre todo, hablamos mucho de emprendimiento, pero también en esta ocasión vamos a hablar del mundo de la empresa, ¿no? Y de cómo gestionar la productividad y conciliar nuestra vida laboral y personal en las personas que trabajan en el mundo de la empresa, ¿no? Entonces tenemos casos de éxito de directivos de grandes empresas y creo que eso es una cosa diferencial, porque en muchos congresos virtuales hay mucha gente del mundo online y está muy bien, porque claro, ayudan a los emprendedores que ya estamos enfocados en el mundo online. Pero quizás no se trata mucho las personas que consumen contenido en el mundo online, pero que trabajan por cuenta ajena, trabajan en una empresa y su realidad es distinta a la de un emprendedor, ¿no? Entonces hemos querido dar también esta visión directa del mundo de la empresa, ¿no? Y yo creo que eso pues es algo diferencial. Y bueno, pues decir, obviamente, pues invitar a todo el mundo que se registre gratuitamente. Supongo que dejaremos el enlace aquí en las notas del podcast, ¿verdad? Para que Sí. se puedan registrar. Y bueno, empezamos el día 28 de noviembre. Cada día habrá entre 5 y 8 conferencias que se podrán ver de forma gratuita durante 24 horas y pues al día siguiente pues habrá 5 o 8 conferencias más y así hasta completar 45 conferencias. Finalmente, las personas que no hayan podido ver todas las conferencias y quieran disponer de todo ese contenido, pues habrá la opción de comprar el paquete con todas las conferencias para que las podáis consultar, se puedan consultar siempre y con más calma, ¿no? Porque entiendo que es mucho contenido y a veces es difícil en una semana poderlo consumir todo. Pero bueno, yo creo que vale mucho la pena, puede ser muy útil, sobre todo porque está reunida mucha información de alto valor en un mismo lugar. Y por supuesto, para los oyentes del podcast, decir que la entrevista que le hago a Mati en este caso, creo que les va a ser muy, muy interesante. Él, no voy a hacer spoiler, pero voy a decir que me contó un hábito que es clave para conseguir todos los otros hábitos. O sea, yo lo dejo aquí. Dejo ahí el spoiler, bueno, el spoiler, el El cliffhanger, cliffhanger, sí. para que, exacto, para que las personas que nos escuchan en nuestro podcast, pues quieran ver esa entrevista donde Matías nos cuenta un hábito que resulta imprescindible para que se cumplan todos los otros hábitos, ¿no? A mí eso me dejó súper sorprendido y la verdad es que lo estoy aplicando también. Así que recomiendo mucho la entrevista de Matías y también agradezco tanto a ti, Santiago, como al equipo, como a Matías, que os hayáis animado a participar en este congreso y bueno, queríamos de alguna forma también, creo que era importante hablar del mundo de la emprendeduría,
que vosotros habláis muy bien en la entrevista. Así que gracias y estáis invitadísimos todos a inscribiros en el Congreso. Bueno, muchas gracias, David. Bueno, te voy despidiendo, David. Muchísimas gracias por haber estado acá. Título personal, me divertí mucho. Igualmente, un placer, Santiago. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan del otro lado. Como siempre les recordamos que si sienten que este mensaje vale la pena ser compartido, les cambia la vida o no sé, simplemente son mejores, pueden dejarnos una reseña en iTunes, eso nos va a ayudar a que más personas lleguen este mensaje, o pueden entrar a Spotify, suscribirse ahí al show de Super Hábitos. Como siempre, nos vamos a estar escuchando nuevamente el jueves que viene en otro episodio del show de Super Hábitos, donde esperamos tener también, como es usual, mucho valor. Chao y muchas gracias.